Esto no es guardería. Se lo suplico. Déjenme entrar a la entrevista de trabajo. Si la pierdo, caso contrario voy a perder esta gran oportunidad. Ese no es nuestro problema. Aquí ya estamos completos. No buscamos conserje, si eso es lo que pretendes. Ya tenemos suficiente personal de limpieza. Yo no vengo por el puesto de conserje. Vengo por la vacante de directora administrativa. ¿Escuchaste, Lisbeth? Directora. Esta tipa quiere ser nuestra jefa. Soy licenciada en Administración de Empresas. Aquí tengo mi título y mis certificados que lo comprueban. Estos papeles mojados no demuestran nada. Cualquiera puede inventar un currículum. Eres una mentirosa. Lárgate. Mírate. Estás toda mojada y encima con un mocoso. Ustedes no saben nada acerca de mí. No tienen ningún derecho en tratarme así. Esta es nuestra empresa. Y tú eres una intrusa. La única oportunidad que tienes es de largarte. O si no, vamos a llamar a seguridad. Yo de ustedes no hubiera hecho eso. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que el mundo da vueltas. Y lo que hicieron hoy, mañana lo van a pagar. ¿Y a ti desde cuándo te importa? Ponte a trabajar y no opines sobre cosas que no entiendes. Mira, nosotras no te hemos hecho nada. Pero si sigues hablando, eso puede cambiar. Buenos días, jefe. Nos mandó a llamar. ¿Sucede algo? ¿Hay algún problema? No, al contrario. Quiero darles una información importante. De hecho, quiero presentarles a alguien muy importante, pero por la hora que veo, tiene 15 minutos de retraso. Seguramente es el tráfico. ¿Presentarnos? ¿Y a quién, si se puede saber? A una joven visionaria. Una mujer muy inteligente. Una mujer preparada. Alguien que realmente estoy seguro que le va a dar cambios positivos para esta empresa. Y estoy seguro, totalmente seguro, que es la persona que realmente estábamos buscando para esta empresa. Sí, y ¿podemos saber quién es? ¿La conocemos? Ya después voy a conseguir a alguien para que te cuide mientras yo trabaje. Te lo prometo, mi amor. Vamos a conseguir una guardería. Una muy buena y bonita. De esas que cuidan muy bien a los bebés. Todo está tranquilo por aquí. No hay mucha gente. ¿Y si me esperas un momento mientras yo voy a la entrevista de trabajo? Solo serán unos minutos. Un ratito nada más.
¿Verdad que sí me vas a esperar? Mira, solo van a ser unos minutos. Voy, hago la entrevista y regreso. Necesitamos conseguir ese trabajo, mi amor. Todo lo que hago lo hago por ti, por nosotros, por nuestro futuro. Mira, aquí está tu peluchito. Con él puedes jugar mientras yo regreso. Él te va a cuidar. Te prometo que voy a regresar, mi amor. Y la mamita siempre cumple con sus promesas. ¿Tú crees que esa madre soltera es la nueva directora? ¿Cuál? ¿La que mojamos con la manguera? Por favor, no digas tonterías. Es que ella dijo que venía por el puesto de directora. ¿Y si es verdad? Eso no puede ser posible. Marcos nos describió una mujer completamente impecable, graduada con honores de la mejor universidad. Perdone el retraso. Lo que pasa es que estaba resolviendo unos asuntos urgentes. Al final la nueva directora nunca llegó. Al parecer, tuvo un contratiempo. Señor Marcos, mire, si no es mucha molestia, yo podría hacerme cargo del proyecto mientras tanto. Mire, yo conozco hace muchos años la empresa. Sé cómo funcionan las cosas aquí. Así que podría encargarme de todo y mantener el orden mientras aparece la nueva directora. Exacto. Alejandra y yo hacemos un excelente equipo. Y podemos encargarnos de todo sin ningún problema. Ok. Está bien. Alejandra, provisionalmente te vas a encargar del proyecto. Eso sí, solo hasta que llegue la nueva directora. Claro que sí, jefe. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho la confianza. Yo le garantizo que no lo voy a defraudar. Eso espero, Alejandra. Bueno, por el momento tengo que irme. Tengo una reunión en 10 minutos. Cualquier cosa, por favor, comuníquese conmigo. Así será. Joven, ¿me puede ayudar? Necesito que me diga cómo llegar a la oficina del gerente. El señor Marcos. Mire, señorita, con todo respeto, si Lisbeth y Alejandra la ven aquí, le va a ir muy mal. ¿Por qué no se va? No, no me voy a ir. Yo no le tengo miedo a esas mujeres. Usted no las conoce. Ellas son capaces de todo. Mire nada más cómo las dejaron. Pues precisamente por eso. Yo debo entrar. Y necesito ese trabajo. No puedo darme el lujo de perderlo. Si lo que dice es cierto, no debe haber ningún problema en que usted entre, ¿verdad? Es la verdad. Aquí están mis documentos. Están un poco maltratados por lo que pasó. ¿Sabe qué? La voy a ayudar.
Solo déjeme ir a ver si hay alguien que pueda ayudarle. ¿De verdad? Se lo agradezco mucho. Sí, no se preocupe. Solamente tenga paciencia. De verdad, muchas gracias. Le voy a estar eternamente agradecida por lo que está haciendo por mí. No se preocupe. Ahora regreso. No se preocupe, yo se lo cuido. Ningún rayón. Todo en orden. Ay, ahí está el carro del señor que siempre lo deja sucio. Se lo voy a cobrar un día de estos por la limpieza. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Un niño. Aquí en el estacionamiento. Ven aquí. ¿Pero qué hacías ahí tan solo? ¿Quién te dejó aquí? ¿Y tu madre? ¿Cómo pudo abandonarte así? Tranquilo, no te preocupes. Pobrecito. Seguramente debiste esperar ahí dentro mucho tiempo. Estás tan frío. Seguramente ni has comido. Ni una cobija te dejaron. Como si no importaras. Tengo que hacer algo al respecto. Dejarte aquí sería una crueldad. ¿Sabes qué? Tú vienes conmigo. Así es. Yo te voy a cuidar junto con mi esposa. Estoy seguro que Alma te va a recibir con los brazos abiertos. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. Pero mira, ¿a quién tenemos aquí? La maldita que no entiende. Suéltame. ¿Qué te pasa? Te lo advertí esta mañana. Pero si no lo entendiste, te lo puedo repetir de otra forma. Tú no eres bienvenida aquí. No tienes ningún derecho en tocarme así. Suéltame ahora mismo. Tengo todo el derecho y quiero que te largues de esta empresa. Te lo dijimos por las buenas. No quisiste entender. Así que ahora te tocará por las malas. Yo no me voy a ir. Necesito hablar con el gerente. Exijo hablar con el señor Marcos. El gerente no está. Pero sí está la directora. ¿No te es suficiente? Así es, querida. Yo ahora soy la directora. Y mi voz es ley aquí. Eso es mentira. El puesto de directora es mío. Por eso vine a la cita con el gerente. Ay, por favor. ¿Tú, directora? No nos hagas reír. Si por encima se te ve que eres una don nadie. Señorita Alejandra, por favor, no la lastime. Mira, Ricardo, tú no te entrometas en esto. Señorita, es que no está bien. Por favor, no la lastime. Ya te lo advertí. Si no, te voy a echar. Y no lo voy a pensar. Eso, muy bien. Quédate callado. Porque esto es entre nosotras y esta intrusa. Esto es un abuso. Voy a denunciarlas. Denuncia lo que quieras. Finalmente, nadie te va a creer. Y espero que con esto te quede bien claro que por aquí no eres bienvenida. Alma, mi amor. Mujer, ¿en dónde estás? Alejandra,
tío lavando. ¿Por qué gritas así? Jonathan. Por Dios. ¿De dónde sacaste a ese niño? Mira, mi amor. Mira nada más lo que me encontré. ¿Te encontraste? Así es. Te juro que lo encontré. Estaba solo y abandonado. ¿Abandonado? ¿Dónde? En el estacionamiento. Lo encontré dentro de un carro. Lo dejaron ahí como si fuera una basura. Ay, Dios mío. No puede ser. ¿Cómo alguien puede hacer algo tan semejante? Mira, es solo un niño. Lo mismo pensé yo. ¿Cómo alguien puede abandonar a un niño? ¿Qué clase de madre lo haría? Míralo. Tan indefenso. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? No lo sé, tal vez un par de horas. Pero parecía tener frío y mucha hambre. Tan lindo. Hiciste bien en traerlo, mi amor. No podías dejarlo ahí botado. Así es. Lo vi tan solo y parecía que alguien tenía que darle de comer, que lo hacen, y tú sabes más de eso que yo. Sí, hay que revisarlo, hay que cambiarlo, darle de comer. Pobrecito, ¿cuánto tiempo llevará sin comer? Tan lindo. ¿Y no había nadie cerca? ¿Alguien que pareciera ser su mamá? No, no había nadie que respondiera por él. Miré a todos lados. No puede ser que hagan esto. Pero ya está con nosotros. Y mientras esté aquí con nosotros, la vamos a cuidar como nuestro hijo. No le va a faltar nada. ¿Y tú crees que alguien vaya a buscarlo? No lo sé. Y si alguien va a buscarlo y no lo encuentra, se van a preocupar. No lo creo. Si lo dejaron es porque no lo quieren. ¿Tú crees? Piénsalo de esta manera. ¿Con qué cara van a ir a buscarlo? Yo creo que fue una manera de deshacerse de él. Tienes razón. Si lo dejaron ahí abandonado es porque no les importa. Lo bueno es que ya está con nosotros. Lo vamos a cuidar como nuestro hijo. Y mientras esté con nosotros no le va a faltar nada. ¿Y no crees que deberíamos ir con la policía para reportar lo que pasó? ¿Para qué? ¿No? ¿Para hacer lo que ellos digan? Yo creo que es mejor que esperemos un momento. Ya sabes, si lo buscan, lo entregamos. Pero si no, nos lo quedamos. Está bien, mi amor. Vamos a esperar algunos días. Este niño llegó a nosotros por alguna razón. Quizá lo necesitábamos. Quizás. No te sientas mal por lo que pasó. Esas mujeres no valen la pena. Es fácil decirlo. Pero esas mujeres están ahí adentro. Y yo estoy aquí humillada. Mira, no tiene por qué terminar así. Si quieres, mañana puedes regresar. ¿Regresar? ¿Para qué? ¿Para que me vuelvan a maltratar? No. Para que hables directamente con el señor Marcos. ¿Con el señor Marcos?
¿Tú crees que me reciba después de todo lo que pasó? Sí. Si llegas antes que ellas, estoy seguro que sí. Él es muy buena persona. Es muy justo. No entiendo por qué esas mujeres son tan malas conmigo. ¿Qué les he hecho yo para que me traten de esa manera? Ellas siempre han sido así. Se creen las dueñas del lugar. Y ahora será mucho peor. Alejandra está a cargo de toda el área de trabajo. ¿Y no te da miedo perder tu trabajo? Un poco. Pero yo me llevo muy bien con mi señor Marcos. Además, hago muy bien mi trabajo. No tienen motivos para despedirme. Me alegro que tengas esa seguridad. En cambio, yo intenté ingresar y ya me corrieron a golpes. No te rindas. Tienes que seguirlo intentando. Tienes razón. Lo volveré a intentar. Y ahora no voy a permitir que nadie me lo impida. Así se habla. Esa es la actitud. Lo voy a hacer por mi hijo. Es por él que lucho todos los días. Mi hijo. Dios mío, mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Qué pasa con tu hijo? Mi hijo está solo. Debo ir a verlo. Pero dime, ¿dónde está? Esta mañana yo vine con mi hijo. No tenía con quién ni en dónde dejarlo ir. Lo dejé en un carro solo. ¿Lo dejaste en un carro solo? Y debo ir a verlo. Nos vemos. Señorita. Mateo, hijo, ¿dónde estás? Respóndeme, por favor. ¡Ayúdenme! ¡Alguien ayúdenme! ¡Mi hijo desapareció! Solo está su osito, pero él no. Virgencita del Cisne, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no quería dejarlo solo. Te suplico. Te suplico que cuides a mi bebé. Que esté sano y salvo. Te prometo ser mejor madre. Pero por favor, ayúdame a encontrarlo. Señor, espere. Señor, usted trabaja aquí cuidando los carros, ¿verdad? Así es. Yo soy el encargado de este estacionamiento. ¿Qué se le ofrece? ¿De casualidad usted no vio a un bebé que estaba aquí en este carro? ¿Un bebé en este carro?
Sí. A un bebé pequeño. Es mi hijo. Se llama Mateo. ¿Su hijo dice? ¿Cómo sé que eso es verdad? ¿Cómo sé que no me está mintiendo? ¿Cómo le voy a mentir con algo así? Mi hijo es lo más sagrado que tengo. Bueno, alguien que deja abandonado a su hijo en un carro no parece estar muy preocupada por él. Yo solo lo dejé un momento. No era mi intención dejarlo solo, Ni mucho menos abandonarlo. Un momento, dice. El niño estaba ahí por horas. Tenía frío, tenía hambre. No fue mi intención. Las cosas se complicaron. Por eso no pude volver antes. Pero jamás abandonaría a mi hijo. Bueno, eso dicen todas. Pero los hechos hablan por sí solos. Yo solo quiero saber si ustedes saben dónde está mi hijo. Si tiene alguna información de él. A ver si lo que me dice es verdad. ¿De qué color era la ropa que llevaba el niño? Tenía una chompita y un pantalón blanco. Y una gorra del mismo color. Y su peluchito de color café. Mire, es este. Señorita, lo que hizo es muy grave. Abandonar a su hijo en un carro, a un niño indefenso. Podría denunciarla con la policía. Lo que usted hizo es un delito. Por favor, señor. Se lo suplico. Si usted sabe algo, dígamelo. Por favor. Señora, levántese. No se ponga así. Estoy muy desesperada. Por favor, si usted sabe algo, dígamelo. No voy a dejar que le haga daño a ese niño. Y no voy a dejar que lo abandone de nuevo. Nunca lo haría. Es mi hijo. Eso fue un error. Un terrible error. Yo amo a mi hijo con mi propia vida. Bueno, ¿y cómo sé que no va a volver a pasar? Pues porque prefiero morirme de hambre antes que volver a separarme de mi hijo. Está bien, acompáñeme. ¿Usted lo tiene? ¿Usted sabe dónde está mi hijo? Así es, yo vivo a una cuadra. Ahí está su hijo. Mi esposa lo está cuidando. Vamos, tranquila. Mateo, mi amor. Aléjese. No se acerque a él. Por favor, señora. Es mi bebé. Necesito abrazarlo. ¿Su bebé? ¿El mismo bebé que dejó abandonado en un carro? Alma, tranquila. Ella dice que es la madre del niño. ¿Y cómo le vamos a creer? ¿Mm? ¿Cómo sabemos que en realidad es su madre? Si en realidad fuera su madre, no lo hubiera dejado abandonado solo en ese carro. Una madre no hace eso. Señora, por favor. Yo ya le expliqué a su esposo. Cometió un error. ¿Un error? Abandonar a un hijo no es un error. Es crueldad. Yo no lo abandoné. Solo lo dejé por un momento.
Tenía una entrevista de trabajo. O sea que por eso lo abandonó. ¿Por un trabajo? No podía llegar con él. No me iban a recibir si llegaba cargado con mi hijo. Es lo mismo que me dijo a mí. Es que no importa lo que haya dicho. Lo que hizo no tiene justificación. Señora, por favor. No tenía otra opción. Estaba desesperada. Mire, señorita. Siempre hay opciones. Ya, mi amor, ya. ¿Sabe qué? Siempre hay una opción, una salida. Un vecino, una tía, la mamá. Alguien que se lo cuide, pero no dejarlo botado. Yo no tengo a nadie. No tengo familia. No tengo amigos. Solo somos él y yo. ¿Y el papá qué? ¿Qué hay de él? Él me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Soy una madre soltera. ¿Y por qué debería creerte? ¿Cómo tengo la certeza de que no lo vas a dejar botado otra vez? Porque es mi hijo. Y todo lo que hago es por él. Si yo busco trabajo es por él. Por nosotros. Alma, mírala. Creo que está diciendo la verdad. Yo quiero darle todo en esta vida a mi hijo. Pero sin trabajo es imposible. Me prometes, me juras que nunca más lo vas a abandonar. Se lo juro. Ya aprendí la lección. Ahora prefiero morirme de hambre antes que volver a separarme de mi hijo otra vez. Está bien. Vamos a creerte. Pero nunca más lo vuelvas a abandonar. Aquí está su hijo. Y por favor, cuídelo. Cuídelo como él se lo merece. Mi amor. Perdóname, por favor, perdóname. Muchas gracias. Gracias por lo que hicieron por él. Lo cuidamos lo mejor que pudimos. Lo bañamos, lo cambiamos, le dimos de comer. Estaba muy sucio el pobre. Muchas gracias. No sé cómo pagarles todo esto. Son unas personas maravillosas. Mi amor, te prometo que nunca más nos vamos a separar. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Así. Natalia, qué bueno verte por aquí. Ricardo, buenos días. Vine lo más pronto que pude. Veo que encontraste tu bebé. Sí, lo encontré. Unas personas muy buenas lo cuidaban mientras yo lo estaba buscando. Me alegro mucho. No supe nada de ti. Te fuiste corriendo. Ayer fue un día horrible. Pero bueno, ya pasó. Ahora estoy intentándolo de nuevo. Así debe ser. Esa es la actitud. Y dime, ¿ya llegó el gerente? ¿El señor Marcos? Sí. Hace como media hora. Está en su oficina. ¿Y esas mujeres? ¿Alejandra y Lisbeth?
Ellas siempre llegan tarde. Así que no te preocupes. Tienes tiempo para hablar con él. Entonces voy a aprovechar antes de que lleguen. El problema es que no puedo entrar con Mateo. ¿Y por qué no? Ayer por dejarlo solo casi se me pierde. Tienes razón. Está en riesgo. Y el señor Marcos puede pensar mal. ¿Y ahora con quién lo dejo? No tengo quien me lo cuide, aunque sea por un momento. Yo pienso que tendrás más oportunidades si entras sola. El señor Marcos es buena gente. Pero ya sabes lo que dicen. Negocios son negocios. ¿Y qué hago entonces? No puedo dejarlo en ningún lado. Mira, si quieres yo puedo cuidarlo. ¿De verdad harías eso por mí? Claro. Digo, aquí afuera no pasa nada. Yo lo cuido mientras tú hablas con el jefe. ¿Estás seguro? No quiero que vayas a perder tu trabajo por mi culpa. No te preocupes. Yo puedo cuidarlo y barrer al mismo tiempo. Está bien. Muchas gracias, Ricardo. De verdad no sé cómo voy a pagarte todo lo que haces por mí. No tienes que pagarme nada. Solo entra y busca tu oportunidad. Yo me encargo del pequeño. Ya regreso, mi amor. Mami va a conseguir ese trabajo para los dos. Tranquila, no te preocupes. Yo me encargo. Vamos a trabajar. Mira esa escoba, mira. Pase. Tome asiento. Buenos días, señor Marcos. Antes que nada, quiero pedirle disculpas. El día de ayer no pude llegar a tiempo. Tuve varios inconvenientes. Lo importante es que ya estás aquí. Pensé que ya no me querría el recibir. No te preocupes. El decano me dio muy buenas referencias tuyas. Me dijo que eras una de sus mejores estudiantes. Son tus referencias, ¿no? Son muy buenas referencias. Tu expediente académico, muy impresionante. Muchas gracias, señor Marcos. La verdad es que me esforcé toda la carrera. Se nota que lo hiciste. Te graduaste con honores. Mejor promedio de tu generación. Totalmente impresionante. Pero debo confesarte algo. No pensé que eras tan joven. ¿Y eso es un problema? No necesariamente. De hecho, pensé que iba a venir una persona con mayor edad. Sé que soy joven, pero tengo todas las capacidades y los conocimientos necesarios para ocupar este puesto. Eso mismo me lo dijo el decano.
Me dijo que eras una mujer muy determinante. Una mujer con ideas frescas. Y eso es lo que realmente buscamos en esta empresa. Así es. Lo único que necesito es una oportunidad para poderlo demostrar. No dudo de tus capacidades, Natalia. Tu expediente habla por sí solo. De igual manera, tendré que ponerte a prueba en el campo de trabajo. Ahí es donde tienes que demostrar de lo que eres capaz de hacer. Perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso. Acepto cualquier prueba que me ponga. No se diga más. Empiezas hoy mismo a trabajar. ¿Hoy? Natalia, no tengo tiempo que perder. Necesito una directora para el nuevo proyecto. Y realmente tú eres la indicada. Muchas gracias, señor Marcos. De verdad usted no sabe lo que eso significa para mí. No tienes que agradecerme en este momento. Primero hay que ponerte a prueba. Ahí tienes que demostrar en el campo todo lo que realmente sabes hacer. Claro que sí. No lo voy a defraudar. Muy bien. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, señor Marcos. Voy a trabajar muy duro para estar a la altura de esta empresa. Eso espero. Ricardo, me aceptaron. Ya tengo el trabajo. ¿De verdad? Muchas felicidades. Te lo mereces. Muchas gracias. No lo puedo creer todavía. El señor Marcos me acaba de contratar. Empiezo hoy mismo. Lo sabía. Sabía que te iban a contratar. Toma. Ya ves, mi amor. Ya conseguimos el trabajo. Ahora sí vamos a salir adelante juntos. Pero miren nada más. ¿A quién tenemos aquí? La vagabunda que corrimos ayer. ¿Acaso no te quedó claro de que no te queremos ver aquí? ¿Qué haces aún en este lugar? Te dijimos que te largaras. Yo no tengo por qué darles explicaciones a ustedes. ¿Por qué nos hablas así? ¿Quién te crees que eres? Pues una persona que tiene todo el derecho de estar aquí. Y si no me creen, vayan y pregúntale al señor Marcos. ¿Y el señor Marcos? ¿Para qué? Él me acaba de contratar. Soy la nueva directora del proyecto de innovación. Directora, por favor, no me hagas reír. Seguramente estás mintiendo. El señor Marcos sería incapaz de contratar una madre soltera como tú. Pues lo hizo. Y les guste o no, ahora trabajo aquí. Eso es imposible. Alguien como tú no podría dirigir nada. ¿Alguien como yo? ¿A qué te refieres con eso? A una mujer soltera con un hijo a cuestas, sin familia, sin marido, una don nadie como tú. Pues que tenga un hijo no me hace menos persona que cualquier otra. Al contrario, me hace más fuerte. ¿Más fuerte? Por favor, no me hagas reír. Sí, más fuerte. Porque por él lucho todos los días. Por él no me rindo. Así se me cierren 1000 puertas. Bla, bla, bla. Palabras bonitas.
no te convertirán en directora. Gracias a mis títulos y a mis certificados, soy la nueva directora. Pues esto no se va a quedar así. Seguramente es un error. Vamos a hablar inmediatamente con Marcos. Vayan. Él les va a corroborar lo mismo que les estoy diciendo yo. ¿Sabes, Jonathan? El tener a ese niño aquí me hizo mucha ilusión. ¿Te refieres al niño que encontré? Sí. Es que cuidarlo, alimentarlo, me hizo sentir algo muy bonito. Sí, mi amor. Yo también sentí lo mismo. Es que lo hemos deseado por mucho tiempo. ¿Sabes? Un hijo propio, tener a alguien a quien cuidar. Lo sé, mi amor. Hemos esperado tantos años ese momento. Y tener ese niño aquí, aunque sea por unas horas, me hizo sentir madre. Mi amor, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Todo pasa por alguna razón. ¿Tú crees? Yo a veces siento que no vamos a poder ser padres. Mi amor, no digas eso. Seguramente pronto llegará el hijo que tanto esperamos. Ojalá, porque ya no aguanto la espera. Además, hicimos algo bueno. Ayudamos a un niño. Así es. Le dimos amor, aunque sea por poco tiempo. Sí. Y por eso yo creo que Dios nos va a devolver el favor. Me quedé pensando en algo. ¿En qué? En que no sé si esa mujer pueda cuidar bien de su hijo. No sabemos si lo va a abandonar de nuevo. ¿Y por qué piensas eso? Porque ya lo hizo una vez. ¿Qué le impide volverlo a hacer? Bueno, yo vi a esa mujer cuando le entregamos al bebé. Se notaba que lo quería. ¿Tú crees? Así es. La forma en que lo abrazaba, cómo lloraba de felicidad. Eso no se puede fingir. Pero es que si le pasa algo a ese niño, en manos de su madre, no me lo voy a perdonar. No va a pasar nada, mi amor. Esa mujer era su madre. Se nota que lo adoraba. Está bien. Voy a confiar en ti. Aunque no voy a dejar de preocuparme por él.
Le tomaste cariño en poco tiempo. No te lo voy a negar. Es que era tan pequeño, tan indefenso. Me robó el corazón. Te entiendo. Yo sentí lo mismo. Ojalá esté bien con su madre y que ella haya aprendido la lección. Él va a estar bien. No podemos hacer nada más. Buen provecho. Provecho. Marco, tengo que hablar un tema con usted muy urgente. Alejandra, ¿qué sucede? ¿Por qué entras de esa manera a mi oficina? ¿Qué es lo urgente que tienes que hablar? ¿Cómo es posible que la empresa parezca ahora una guardería? No entiendo nada, Alejandra. ¿De qué hablas? A ver, usted acaba de contratar una mujer con un hijo. Yo no he contratado a nadie con un hijo, Alejandra. Pues afuera hay una mujer con un bebé en los brazos, diciendo que usted la contrató, que es la nueva directora. Ah, estás hablando de Natalia. Sí, claro que sí. Yo la contraté esta mañana. Es que ella es la mujer que me recomendó el decano de la universidad. Tiene una excelente hoja de vida. Ay, pero por Dios, Marco. Tiene un niño que carga para todos lados. ¿Y eso qué tiene de malo? Tiene de malo que esto es una empresa, no una guardería para tener niños para arriba y para abajo. Alejandra, cuando yo la contraté esta mañana, ella estaba sola, ya no tenía ningún niño. ¿Ah, sí? Pues imagínese que está afuera con su bebé y me lo acaba de restregar en la cara. Si eso fuera cierto, Alejandra, yo no le veo ningún problema. ¿Cómo que no le ve ningún problema? Claro que es un problema. Es una madre soltera. Y si es una madre soltera, ¿qué pasa? Ese tipo de mujeres no son de confiar. Ellas solamente se embarazan sin saber cuál es el padre, para luego hacerse las víctimas. ¿Y tú cómo sabes qué tipo de mujer es? ¿Acaso tú la conoces? Pues no la conozco. Pero se nota a simple vista. Alejandra, cuando yo le hice la entrevista esta mañana, me pareció una persona muy humilde, educada, muy profesional. Su hoja de vida lo dice claramente. Pero señor Marcos, una mujer con un hijo no puede dirigir un proyecto. Va a ser un factor de distracción todo el tiempo. Lo que yo haga o deje de hacer, Alejandra, eso no es tu problema. Yo solamente estoy tratando de proteger los intereses de la empresa. Los intereses de la empresa los cuido yo. Por eso soy el gerente. Pero Marcos, ya, Alejandra. Te escuché lo suficiente. Hazme un favor y retírate de mi oficina. con permiso. Natalia, ¿por qué no me dijiste que tenías un hijo? Perdón, señor.
Sé que debí haberle dicho desde el principio. ¿Por qué no me lo mencionaste en la entrevista? Tenía miedo de que no me contratara. Pensé que si le decía la verdad, me iba a rechazar como los demás lo hacen. Mire, solo es por hoy. Se lo prometo. No tenía con quién dejarlo. ¿Y no tienes algún familiar que te pueda ayudar? No, no tengo. Solo somos él y yo. ¿Y el padre? Nos abandonó cuando supo del embarazo. Desde ese entonces no sé nada de él. Entiendo. Eso debe de ser muy difícil para ti. Lo es. Pero es mi hijo. Él me da la fuerza que necesito. Nati, mira. No vayas a pensar que estoy en tu contra, ¿no? Es solo que he recibido quejas con respecto a esta situación. Voy a buscar a alguien que cuide de mi hijo mientras yo trabajo. Mientras hagas tu trabajo correctamente, todo va a estar bien. Así será. No lo voy a defraudar. ¿Puedes creerlo? Defendió a esa solteruna. Como si fuera su protegida. ¿No le importó que esa mujer tenga un hijo? ¿Le importó? Un comino. Me dijo que no me metiera en asuntos que no me corresponden. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, Lisbeth. Una aparecida no puede ocupar un puesto así. Tiene razón. Ese puesto debe ser tuyo. Así es. Además, ¿viste cómo se presentó aquí? Con ese mocoso colgando, como si esta fuera su casa. Sin respetar la empresa. No tiene vergüenza. Esta empresa se está convirtiendo en un circo. Así es. Tenemos que hacer algo. Además, vamos a tener que seguir sus órdenes. Porque es nuestra jefa. Ella no puede ser nuestra jefa. Yo jamás aceptaría eso. Primero renuncio. No. No vamos a renunciar. No vamos a permitir que se salga con la suya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil, Lisbeth. Vamos a hacer que ella renuncie voluntariamente. ¿Y cómo lograremos eso? Ay, amiga, pues tendremos que hacerlo en la vida imposible. Humillarla, como lo hicimos antes. Peor. Mucho peor, Lisbeth. Vamos a hacer que cada día que venga esta empresa viva un infierno. Me gusta mucho cómo piensas. Le vamos a demostrar a esa mujer que ella no pertenece aquí. Esa mujer no es de nuestra clase. No puede ocupar un puesto así. Y una madre soltera, ¿qué imagen da a esta empresa? Pues ninguna buena, Liz. Vamos a sabotear todo lo que haga. Porque ese puesto va a ser mío, cueste lo que cueste. Y cuenta conmigo. Vamos a demostrarle a esa intrusa que ella no pertenece en esta empresa. Mira, mi amor. Te traje tu sopa favorita. Y tu colada. Para que crezcas sano y fuerte.
Sí. Natalia, ¿estás aquí? Te estábamos buscando por toda la empresa. ¿A mí? ¿Para qué me buscan? Queremos invitarte a comer. Ya sabes, para darte la bienvenida a nuestro equipo. Sí, nos pareció lindo compartir, que nos conociéramos, empezar de cero. Muchas gracias, pero no es necesario. Yo traje mi propia comida. Su propia comida. ¡Qué linda! Trajo su lonchecito de casa. Traje la comida de mi bebé. Aquí vamos a comer juntos. Muchas gracias de todas maneras por la invitación. A ver, déjanos ver qué trajiste. No te preocupes, solamente queremos ver qué comes. Es la comida de mi bebé. Devuélveme. Ay, ¿pero qué es esto? Huele horrible. ¿Qué les pasa? Están locas. Pasa que esto no es comida. Es basura. Eso es insalubre. ¿Cómo se te ocurre comer y todavía dárselo a ese mocoso? Esa es la comida de mi hijo. Es lo único que tenía para darle. Pues deberías de conseguir algo mejor. Esa porquería no alimenta a nadie. Es comida. Es sopa y colada. Esa es la única forma que yo puedo alimentar a mi hijo. Alimentar a tu hijo. ¿Qué clase de madre eres? Es que ni siquiera deberías ser madre. Porque no eres capaz de alimentarlo bien. Pues ese no es asunto de ustedes. Yo cuido a mi hijo como yo puedo. Es que ese es el problema. Tú no perteneces a este mundo. Así es. Tú no perteneces aquí. Esto es una empresa seria. No un comedor de caridad. Yo me gané este puesto por mis propios méritos, no por caridad. Méritos. Por favor, no me hagas reír. Más te vale que no te acostumbres por mucho tiempo, porque no vas a durar en esta empresa. ¿Sabes qué? Tú te vas a ir solita. Y si no es así, nosotras nos vamos a encargar de que así sea. Natalia, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, Ricardo. Estoy bien. No te preocupes. Pero mira nada más cómo estás. Mira este desastre. No es nada. Solo fue un accidente. Un accidente. No, esto no es un accidente. Seguro fueran esas brujas, ¿verdad? No aceptan que soy la nueva directora. Pero ahora que lo eres, puedes hacer algo al respecto. Reportarla a recursos humanos.
No sé, algo. No, Ricardo. Ya yo lo voy a solucionar. A mi manera. Sin involucrar a nadie. Está bien. Tú sabes lo que haces. Solo si necesitas cualquier cosa, tú sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias, Ricardo. Tú eres el único amigo que tengo aquí. Además, hoy será el único día que mi hijo me acompañe aquí. Mañana ya tendré que dejarlo con alguien en casa para que me lo cuide. ¿Y ya tienes a alguien quien lo cuide o no? No, aún no. Es más, ahora mismo voy a buscar a alguien. Ricardo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por todo lo que haces por mí. Vamos. Sí, vamos. No te preocupes. Ve nomás, yo me quedo limpiando. Señor Jonathan. ¿Otra vez usted? ¿Qué pasó ahora? Qué bueno que lo encuentro. Necesitaba hablar con usted. Bueno, ¿y qué se le ofrece? ¿Quiere abandonar a su hijo de nuevo? No, señor, para nada. ¿Cómo dice esas cosas? Mi hijo es lo más importante que tengo. Entonces no entiendo. ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Recuerda que el día de ayer yo le estaba mencionando que tenía una entrevista de trabajo? Ah, el trabajo. Porque dejó abandonado a su hijo en aquel carro. Bueno, ya lo conseguí. Ya me contrataron. Ya tengo trabajo. Bueno, me alegro mucho por usted. Me alegra que lo haya conseguido. Muchas gracias. El problema ahora es que no puedo entrar con mi hijo al trabajo. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Pues quería proponerle algo a usted. Y a su esposa también. ¿Quiere abandonar a su hijo de nuevo? No, para nada, señor. No piense eso de mí. Ya le dije, mi hijo es lo más importante que tengo. Entonces no sé qué es lo que quiere. Quisiera saber si hay la posibilidad de que su esposa cuidara de mi hijo mientras yo trabajo. Claro, yo le pagaría las horas que ella lo cuide. Bueno, no sabría qué decirle. Primero tendría que hablar con mi esposa. Está bien. Estaría aquí temprano. Gracias nuevamente. Hasta luego. A Alma le va a encantar esta propuesta. Estoy seguro. ¿Qué haces aquí en mi oficina? Hasta que al fin llegas. Te estaba buscando por todas partes. ¿Buscando? ¿Para qué? Pensé que ya había renunciado. ¿Renunciar? ¿Por qué tendría que hacer yo eso? Porque las personas no aguantan la presión. Si eso es lo que quieren o lo que piensan, no les voy a dar el gusto. No, para nada. Solo digo lo que observo. Pues observa bien.
No me voy a ir de aquí. Cuidadito como me hablas. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Me estás amenazando? ¿No? Para nada. Tan solo te advierto. Alejandra y yo llevamos muchos años aquí. Y tenemos conocidos. Pues tus amenazas a mí no me dan miedo. He tenido que lidiar con personas mucho peores que ustedes. Qué valiente. Pero a veces la valentía la confundimos con la estupidez. Yo voy a luchar por mi hijo. Y ni tú ni Alejandra me van a sacar de aquí. ¿Quedó claro? Perfectamente claro. Bueno, si no tienes nada más que decirme, vete de mi oficina. Sí tengo algo más que decirte. Marco y Alejandra te están esperando para una reunión importante. ¿Una reunión? ¿Ahora? Ahora. A solas. Sin tu bebé. Está bien. Diles que voy en un momento. Si eso es todo lo que me tienes que decir, puedes retirarte. Gracias por el mensaje. De nada. Mi amor. No te quiero dejar solito otra vez. Pero debo asistir a esta reunión. Tú vas a estar bien aquí. No hagas ruido. Mami va a volver pronto. Se lo dije, señor Marcos. Esa mujer no está capacitada para ocupar este puesto. Alejandra, ya hablamos de ese tema. Pero mírela, no es apta. Ni siquiera ha llegado a la reunión que usted convocó. Basta, Alejandra. Por favor, basta con ese tipo de comentarios. Pero es la verdad. Una directora no puede estar por toda la empresa con un bebé en los brazos. Perdón por el retraso. Tuve un inconveniente que resolver. Tranquila, Natalia. Estábamos esperándote. Bueno, ahora que estamos completos, vamos a empezar con la reunión. Pues ya era hora. Natalia, queremos ponerte al tanto de nuestro proyecto de innovación.
Área la cual tú vas a ser la directora. Por favor. Claro. Lo escucho. Mira, es un proyecto ambicioso. Llevamos meses trabajando en él, pero todavía estamos un poco retrasados. Necesitamos avanzar lo más rápido posible. Entiendo. ¿Y cuáles son sus objetivos principales? Mira, queremos modernizar todos los procesos de la empresa, implementar nuevas tecnologías. Eso suena muy interesante. Para ello tengo varias ideas. Mire, por ejemplo, esta de aquí para nuestros clientes más recurrentes. Y esta de acá para nuestros clientes potenciales. Estoy segura que esta nos va a funcionar. Eso es exactamente lo que estamos buscando, Natalia. Mira, me gustaría que puedas comentarnos tus ideas. Bueno, pues antes de iniciar, yo creo que es importante aclarar algo. ¿Qué cosa, Alejandra? Pues para ocupar este puesto se debe tener disponibilidad de tiempo completo, sin excepciones, claro. Entiendo eso. Yo no tengo ningún problema. Alejandra, estamos hablando con respecto al proyecto. No estamos hablando del tema de horarios. Pero es importante, Mark. Nosotros no podemos estar aquí esperando que la señorita directora se digne a llegar cuando se le dé la gana. Yo no llego cuando se me da la gana. Hoy tuve un imprevisto. Ah, un imprevisto. Seguramente tu hijo. Siempre es tu hijo. Lo de hoy no va a volver a pasar. Se lo garantizo. Porque mi hijo no volverá a esta empresa. Ya estoy buscando a alguien para que lo cuide. Me parece bien, Natalia. Creo que es lo mejor para todos. Pues sí. Esperemos que sea así. Porque en esta empresa necesitamos gente realmente comprometida. ¿Ese no es el hijo de Natalia? ¿Qué hace esa mujer con ese niño? ¡Ya cállate, mocoso! Te voy a dejar en un lugar donde nadie te encuentre. Vas a desaparecer. Como tu madre. Tiene que desaparecer de esta empresa. ¿Qué está tramando esta bruja? No voy a permitir que le haga daño. Natalia, te felicito. Tienes muy buenas ideas. Me gustaron de verdad. Muchas gracias, señor. Solo aporté lo que pude. Se nota que estudiaste muy bien tu carrera, ¿no? El decano no se equivocó al recomendarte. Le agradezco mucho por la oportunidad. No lo voy a defraudar, se lo prometo. Por cierto, ¿dónde está tu bebé? ¿Con quién lo dejaste? Lo dejé en mi oficina. Estaba durmiendo. Lo dejé para poder venir a la reunión. ¿Lo dejaste solo en tu oficina? Sí, pero él es muy tranquilo. Le prometo que no hay ningún problema con eso. Nati, deberías de ir a cuidarlo. No lo dejes tanto tiempo solo. Sí, tiene razón. Ahora mismo voy a verlo. Claro, sí. Oye, no se te olvide leer lo que te di, ¿ok? Léelo con calma y mañana me comentas cualquier cosa.
¿ok? Está bien, señor. Muchas gracias por todo. Ya, perfecto. Hasta mañana a ti. Cuídese. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Mateo? Yo lo dejé aquí. Alguien se llevó a Mateo. Listo. Ya está todo hecho. ¿De verdad? ¿Ya lo hiciste? Claro que lo hice. ¿Acaso dudabas de mí? ¿No? Claro que no. Simplemente que no pensé que lo hicieras tan rápido. Teníamos que aprovechar la oportunidad de que esa mujer dejó al mocoso solo en la oficina. ¿Y qué hiciste con él? ¿Dónde lo dejaste? Lo dejé lejos. Muy lejos, donde nadie lo va a encontrar. ¿Y te fijaste que nadie te viera? Sí. Fui muy cuidadosa. Te lo aseguro. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. Eso es para que aprenda que no se debe de meter con nosotras. Que nadie nos puede quitar lo que es nuestro. Tu mamá debe estar muy preocupada. Vamos. Un momento, ese niño se me hace conocido. Es el niño de ayer. ¿Qué hace con ese señor? ¡Señor! Espere. ¿Qué hace con ese niño? Perdón, ¿quién es usted? Mire, eso no importa. Lo que importa es ese bebé. ¿De dónde lo sacó? Lo encontré tirado en un lugar solitario. ¿Tirado en un lugar solitario? Sí, una mujer lo dejó tirado ahí. No puede ser, otra vez pasó. ¡Maldita sea! ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Usted conoce a este niño? Así es, lo conozco. Ayer lo encontré solo dentro de un carro aquí en el estacionamiento. ¿En serio? ¿El mismo niño? Sí, siempre pasa lo mismo. Siempre hay una excusa y el niño termina solo. Esta vez es diferente. La madre no tiene la culpa. ¿Diferente? Ayer lo encontré solo en un carro. Y hoy usted lo encontró en un lugar desolado. Dígame, ¿qué es diferente? Escúchame, yo conozco al niño. Entréguemelo. Yo lo voy a cuidar. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque ayer mi esposa y yo lo cuidamos toda la mañana. Le dimos alimento y lo protegimos. Pero señor, su madre debe estar desesperada buscándolo. Pues no creo. Si es capaz de dejarlo solo, no merece tenerlo. De ahora en adelante va a tener una familia que lo cuide como se merece. Por favor, entréguemelo. Señor, no sé si esté bien. Su madre debe estar buscándolo. Por favor, insisto. Escúcheme, ya no se preocupe por eso. Gracias por traerlo. De ahora en adelante me encargo yo.
Espere. ¿A dónde se lo va a llevar? A mi casa. Vivo aquí a una cuadra. Se lo voy a llevar con una mujer responsable. No sé si esté bien. Tengo que hablar con Natalia. Ella debe saber dónde está su hijo. Se lo llevaron. Alguien entró en mi oficina y se llevaron a mi hijo. ¿Estás segura? Ella seguramente se movió a otro lugar. No. Ya busqué por todos lados y no está. Alguien se lo robó. Alguien, pero... ¿Pero quién? ¿Quién pudiera hacer algo así? Yo sé quién fueron. Fueron ellas. Ellas. ¿De quién hablas? Ellas. Ellas fueron las culpables. ¿Que nosotras qué? ¿Tú de qué estás hablando? Ustedes se llevaron a mi hijo. Estoy segura de eso. Tu hijo. Nosotras. ¿Tú estás loca? Mienten. Ustedes me odian. A ver, una cosa es que nos caigas mal. Otra muy diferente, que nos robáramos a tu mocoso. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señor Marcos. Ellas se llevaron a mi hijo. Estoy segura de eso. Nosotras no hemos hecho nada. Esta mujer está histérica. No. Yo estoy segura que ustedes fueron. Ustedes saben en dónde está mi hijo. Ustedes me amenazaron. Me dijeron que me iban a hacer la vida imposible. A ver. Si esto es una clase de broma, les exijo que se detengan inmediatamente. Porque esto es de muy mal gusto. Pues no. No, señor Marcos. No es ninguna broma. Nosotras no tenemos ni idea de dónde está su bebé. Nosotras no sabemos dónde está el niño. Que esta mujer sea una madre irresponsable no es asunto nuestro. ¿Irresponsable yo? Ustedes dos son un par de víboras. Eso es lo que son. ¿Te estás escuchando cómo nos hablas? Después dices que nosotras te tratamos mal. Tú, Lisbeth. Tú sabes en dónde está mi bebé. ¿Yo? ¿De qué hablas? Sí. Tú fuiste la última persona que estuvo en mi oficina. Tú viste a mi bebé. Sí, pero yo solo fui a avisarte que tenía la reunión con el jefe y con Alejandra, nada más. Mientes. Yo sé que tú sabes algo. Piensa lo que quieras. Yo no tengo culpa de tus problemas. Jefe, tengo cosas más importantes que hacer. Con su permiso. Bueno, yo también me retiro. Este drama no es asunto mío. ¡Vuelvan! Yo sé que ustedes saben algo. Señor Marcos, debe creerme. Ellas se robaron a mi bebé. Mi amor. Mira que te motes.
Jonathan, ¿qué haces aquí con ese niño otra vez? No me lo vas a creer. Ni yo me lo creo. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo encontraste? Lo tenía un conserje. Me dijo que lo encontró abandonado. No. Ay, por Dios. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Lo mismo me pregunto yo. ¿Cómo alguien puede abandonar a su hijo? Y la madre, una sinvergüenza. Si apenas ayer estuvo aquí en esta casa, suplicando, desesperada por recuperar a su hijo. Puras apariencias. Al final demostró quién realmente era. Pobre. Hermoso, abandonado, 2 días seguidos. Es demasiado. Demasiado para una criatura tan pequeña. Y por eso he tomado una decisión. Si la madre viene a buscarlo, no se lo vamos a dar. Estoy de acuerdo contigo. Esta pobre criatura no merece estar con una persona así. Así es. Ese niño merece una familia de verdad. Y nosotros podemos ser esa familia. Sí, mi amor. Pero bueno, yo tengo que regresar al trabajo. Ve tranquilo. Dile chao. Llegaste aquí. De nuevo. Sí. Ay, qué bendición. Qué bendición tenerte aquí de nuevo. Sí. Vamos a jugar. Ah, ¿quieres comidita? Sí. Señorita Alejandra, disculpe la interrupción. ¿Tal vez ha visto a Natalia? Necesito verla, es algo urgente. No, no la he visto. ¿Para qué la buscas? Es importante. Necesito decirle algo sobre su hijo. Mira, la verdad, no me interesa ni ella ni su mocoso. Usted sabe algo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso me estás acusando de algo, conserje? Yo no la estoy acusando. Solo pregunto. Mira, yo no sé nada de ella. Y si se perdió su mocoso, ese no es mi problema. Yo vi a Lisbeth. La seguí. Justo donde dejó al niño. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó. Vi a Lisbeth tomar al niño de esta empresa y dejarlo en un lugar desolado. Eso es imposible. Lisbeth no sería capaz de hacer algo así. Pues yo la vi con mis propios ojos. ¿Y a quién crees que le van a creer? Es tu palabra contra la de nosotras. Tú no tienes pruebas de lo que estás diciendo. Pues yo encontré al bebé. Yo lo salvé del lugar donde estaba. ¿Lo encontraste? ¿Y dónde está ahora? Me lo quitó un señor. El que trabaja en el estacionamiento. ¡Ajá! Lo perdiste. No tienes nada. Pero sé lo que vi. Lo único que veo aquí es que tú eres cómplice. ¿Cómplice yo? Pero eso es mentira. Tú te llevaste al bebé. Tú lo escondiste. Eso es lo que voy a decir. Pero usted no puede hacerme eso. Eso es mentira. No puede decir eso. Claro que puedo. Si quiero, puedo hacer que te despidan ahora mismo.
y que te caiga todo el peso de la ley. Así que conserje de cuarta. Shh. Quédate calladito. ¿Entendiste? No puede ser. Natalia tiene que saber la verdad. Señor Marcos, Natalia, ya sé quién se llevó a su hijo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién se lo llevó? Fue Ricardo, el conserje. Él se llevó a tu hijo. Ricardo, el consejo de limpieza. Así es. Lo acabo de descubrir todo. Eso no puede ser cierto. Ricardo me ayudó desde que llegué aquí. Pues así son. Te engaña. Los que se hacen pasar por tus amigos son los peores. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Alejandra? Sí. Completamente segura, Marcos. Él me lo confesó. No. Yo no puedo creer eso. Tiene que haber alguna explicación. Pues no deberías confiar, Natalia. Ese tipo de gente se hace pasar por un amigo, pero son completamente falsos. Te sonríen a la cara y te apuñalan por la espalda. Alejandra, esas acusaciones son muy graves. Lo sé, señor Marcos. Pero él me lo acaba de confirmar. Eso no puede ser cierto. Ricardo cuidó de Mateo cuando yo estaba en la entrevista. Él me ayudó cuando nadie lo hizo. Pues claro. Para ganarse tu confianza. Y luego traicionarte. No puedo creer lo que dices. Debe haber otra explicación. Pues no la hay. Él mismo me dijo que encontró a tu bebé. ¿Y se lo llevó? Se lo llevó a dónde. No sé. No me dijo. Pero él mismo lo aseguró. Eso no puede ser cierto. Ricardo es una buena persona. Lo que usted debería hacer es despedirlo. Gente así no debería haber en esta empresa. Natalia, tranquila. Vamos a buscar a Ricardo. Ricardo tiene que estar en algún lugar del edificio. Sí. Necesito escucharlo. Necesito entender lo que pasó. Claro que sí. Bueno, ustedes lo único que están haciendo es perder el tiempo. Pero yo no tengo nada más que hacer aquí. Permiso. Tranquila. Vamos a buscarlo. Sí. Seguramente hay otra explicación. Claro que sí. Vamos. Maldita sea, Lisbeth. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Me dijiste que nadie te había visto. Me juraste que había sido cuidadosa. Y lo fui. Nadie me vio cuando dejé a ese mocoso. ¿Así? Pues resulta que Ricardo te vio. Ahora sabe absolutamente todo. No puede ser. Eso es imposible.
Yo misma revisé de que no hubiera nadie. Pues no revisaste bien. Ese imbécil te estuvo siguiendo todo el tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me van a despedir. ¿A despedir? Querida, te pueden meter a la cárcel. ¿A la cárcel? No, a la cárcel no. Alejandra, tú me tienes que ayudar. Esta fue tu idea. ¿Qué te pasa? Cálmate. Deja de gritar. ¿Que no ves que nos pueden escuchar? ¿Cómo quieres que me calme? Si mi vida está arruinada. ¿Arruinar? Eso no va a pasar. Aún podemos arreglar eso. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Si Ricardo ya lo sabe todo. Seguro va a hablar. Ricardo no tiene el bebé. Alguien se lo quitó. Ricardo, aquí estás. Natalia, justamente te estaba buscando. Tengo algo que explicarte. ¿En dónde está mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? Yo no me lo llevé. Bueno, sí, pero no como piensas. A ver, Ricardo, te di mi confianza durante años y mira la manera como me pagas. Pero señor Marcos, yo no hice nada malo. Alejandra dice que tú confesaste que te llevaste a mi hijo. ¿Qué? Eso no es cierto. Alejandra está mintiendo. ¿Y por qué mentiría ella? Porque quiere proteger a Lisbeth. Ella fue quien se llevó al niño. A ver, Ricardo, las acusaciones que estás diciendo son muy graves. Pero son verdad. Ella se llevó al niño. Me tienen que creer. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Intenté buscarte. Pero Alejandra me encontró. Ella me amenazó. Me dijo que me iba a echar la culpa a mí. A ver, si es así, ¿dónde está el niño? ¿Por qué no lo tienes? Me lo quitó un señor. Un señor que trabaja en el estacionamiento. A ver, no estoy entendiendo nada. Cada uno está diciendo una versión distinta. Pero es que ya les estoy diciendo la verdad. A ver, Ricardo, mira. Dinos dónde está el niño y te lo juro que hacemos como que si todo esto hubiese sido una broma. Y ya, no hubiese pasado nada. Pero señor Marcos, esto no es una broma. Esto es real. ¿En dónde está mi hijo entonces? Natalia, ya te lo dije. Está con el señor del estacionamiento. Está en su casa. ¿Y cómo sabemos que no nos está mintiendo? Está bien. Vengan conmigo. Vengan conmigo y sabrán la verdad. Vamos. Ahí está. Él es el señor que me quitó el bebé. ¿El señor Jonathan? Él me ayudó a cuidarlo el día de ayer a mi hijo. Vamos. Señor, necesitamos hablar con usted. ¿Ustedes de nuevo? ¿Qué quieren ahora? Usted me quitó al niño. Dígales la verdad. Señor Jonathan, ¿usted tiene a mi hijo? No, yo no lo tengo. Ese señor está mintiendo. A ver, señor. ¿Usted tiene el niño o no? Bueno, yo no dije eso. ¿Lo tiene o no lo tiene? Dígame la verdad. A ver, señor.
Si usted está mintiendo, voy a llamar a la policía y va a ir preso por ocultar a un niño. Señor, por favor, dígales la verdad. Usted me dijo que lo encontró abandonado, que alguien lo dejó solo. Eso es verdad. Pero usted se lo llevó, junto con su esposa. Señor, por favor. Dígame la verdad. Mi hijo está bien. Mire, señora, su hijo está bien, pero no se lo puedo entregar, ¿Por qué no? porque no puedo dejar que lo abandone de nuevo. Esa criatura no se merece eso. Yo no lo abandoné. Me lo quitaron de la oficina. Eso es lo que usted dice, pero 2 veces lo he encontrado solo. Señor, por favor, lo que dice ella es verdad. Una mujer se lo llevó de la oficina. ¿Quién fue entonces? Fue Lisbeth, una mujer de la empresa. Ella se llevó el bebé. ¿Y por qué una desconocida haría eso? Porque quieren hacerle daño a Natalia. Quieren que renuncie a su trabajo. Bueno, siempre hay una excusa. Siempre hay alguien a quien culpar. Señor, por favor. Yo jamás abandonaría a mi hijo. Es todo lo que tengo en mi vida. A ver, señor, aquí hay un malentendido. Yo soy el gerente de la empresa. ¿Usted es el jefe? Así es. Natalia jamás abandonaría a su hijo. Exacto. Yo jamás abandonaría a mi hijo. Jamás. Muchas gracias por cuidarlo. No tienes que agradecer. Este bebé es un amor. No sabía qué hacer sin mi hijo. Pensé que lo iba a perder para siempre. No te preocupes. A mí me encantan los niños. Y fue un placer tenerlo aquí. Mi amor, ya estamos juntos otra vez. Nunca más nos vamos a volver a separar. Lamento haber pensado mal de ti. Yo creí que lo habías abandonado. Lo entiendo. Las circunstancias lo hacían ver mal. Bueno, lo encontré 2 veces solo. Era normal pensar otra cosa. Ahora ya sabe la verdad. Jamás abandonaría a mi hijo. ¿Sabes? Se nota que lo amas. La forma en que lo miras. Eso dice mucho. Bueno, y referente a lo que me habías dicho, de que Alma cuide a tu hijo. Sí. Aún necesito ayuda con eso. ¿Todavía quieres que ella lo cuide mientras trabajas? Por supuesto. Si ella acepta, sería una bendición. ¿De verdad? ¿Tú quieres que yo cuide a tu hijo? Sí. Si usted acepta, yo podría pagarle por cuidarlo durante el día. Piénsalo bien, mi amor. Esto puede ser bueno para ti. No. No tengo que pensarlo. Acepto, encantada. ¿De verdad? ¿Lo harías? Por supuesto. Yo amo a los niños. Y este pequeño robó mi corazón. Muchas gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Yo lo voy a cuidar. Como si fuera mi propio hijo. Muchas gracias. De verdad no sé cómo agradecerles todo lo que hacen por mí. Y por mi hijo también. Son unas personas muy buenas. Tú también lo eres. Se nota que eres una buena persona.
y que te esfuerzas por tu hijo. Te juzgué mal. Y ahora veo que eres una gran madre. Ya no se preocupe por eso, señor. Lo importante es que ya todo está claro. ¿Te vas a quedar aquí, mi amor? ¿Quieres que yo te cuide? ¿Sí? 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 Natalia, después de todo lo que pasó ayer, está en tus manos decidir lo que quieras hacer con Lisbeth y Alejandra. ¿En mis manos? Sí. Si quieres, puedes proceder a colocarle una demanda formal en contra de ellas. Yo te puedo respaldar. ¿Una demanda? Eso sería muy serio. Serio fue lo que hicieron ayer. Se metieron con tu hijo, se llevaron a tu hijo, y eso es un delito. Sí, lo sé. Y me da rabia solo de pensarlo. Tienes todo el derecho de actuar legalmente. O si prefieres, podemos despedirlas. ¿Despedirlas? Así es. Mira, recuerda que tú sigues siendo la directora. Y lo que hicieron el día de ayer es un motivo para poder correrlas. Yo lo sé, Marcos. Y me da rabia de solo pensarlo. Si se hubiesen metido solo conmigo, está bien. Pero se metieron con tu hijo. Y se pasaron el límite. Aunque si lo pensamos de otra manera, ya todo está bien. Mi hijo está bien. Y eso es lo más importante. ¿Sabes, Natalia? Eres una mujer muy valiente. No. Me haces recordar a mi madre. ¿A su madre? Sí. Mi madre también fue madre soltera. Me crió sola. No lo sabía. Nunca me lo había mencionado. Mi padre nos abandonó cuando yo estaba muy pequeño. Mi madre luchó y luchó para poder sacarme adelante. Una madre siempre quiere a sus hijos. Daría la vida por ellos. Así es. Ella lo hizo conmigo. De hecho, todavía lo hace. Así como tú lo haces con Mateo. Es más, un día de estos la voy a traer para que la puedas conocer. Estoy seguro que se la van a ayudar bien. Me encantaría. Sería muy bonito conocerla. Así es. Pero bueno, antes de que empiecen las presentaciones, tenemos cosas pendientes que hacer. Concentrémonos en eso entonces. Así es. Con ustedes dos quería hablar. ¿Qué quieres? ¿Que no ves que estamos ocupadas? Ya sé toda la verdad. Sé exactamente lo que hicieron. ¿De qué hablas? No tenemos idea. No se hagan las inocentes. Ustedes planearon todo desde el principio. ¿Planear qué? ¿Acaso estás paranoica? Déjame decirte algo, mi querida Lisbeth. Ricardo sabe todo tu recorrido. ¿Mi recorrido? ¿De qué hablas? ¿Sabe por dónde caminaste? ¿Sabe en dónde abandonaste a mi hijo? Sabe todo. Eso son solo palabras. No prueba nada. Ustedes se van a ir a la cárcel. ¿A la cárcel? Alejandra,
Di algo. Ricardo está mintiendo. No. Él no miente. Ricardo salvó a mi bebé. Ustedes casi lo matan de frío. Nosotras no hicimos nada. Lo que estás diciendo son solamente acusaciones falsas. Les voy a dar la oportunidad de que acepten lo que hicieron y se larguen. ¿Largarnos? O voy a poner una denuncia en su contra. Y van a tener que pasar varios años en la cárcel. Tú no puedes hacer eso. Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando aquí. Eso. Debieron pensarlo antes de meterse con mi hijo. Por favor, Natalia, no nos hagas esto. Mira, sé que fue un error. ¿Un error? ¿Llevarse a un bebé es un error? Sí, nos equivocamos. Lo que pasa es que no pensamos en las consecuencias. Exacto. No pensaron. Y ahora tienen que pagar por eso. Te lo suplicamos. No queremos ir a la cárcel. Sí, por favor. Mire, haremos lo que sea. Pero no nos denuncies. Están despedidas. Las dos. Con efecto inmediato. ¿Despedidas? Tú no puedes hacernos esto. Claro que puedo hacerlo. Soy la directora. Y tengo el respaldo de Marcos. Señorita Natalia, denos otra oportunidad. Le juro que vamos a cambiar. Sí. Mire, por favor, yo sé que nos equivocamos, cometimos un error. Pero no es justo que perdamos el trabajo. Tienen 5 minutos para recoger sus cosas y salir de aquí. Ricardo, ¿tienes un momento? Sí, claro. Dime. Ricardo quería pedirte disculpas por haber desconfiado de ti. No te preocupes, Natalia. Todo está bien. Es que Alejandra aseguró que tú habías sido la persona que se llevó a mi hijo. Y por un momento desconfié y sé que estuvo muy mal. Es normal, Natalia. Yo hubiera hecho lo mismo si se tratara de mi hijo. No te preocupes. Aunque sea así, no estuvo bien. Tú me has ayudado desde el primer día que llegué aquí. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No cualquiera. Tú eres una persona muy buena, Ricardo. Natalia, muchísimas gracias. De verdad agradezco mucho tus palabras. No tienes que agradecer nada. Solo digo la verdad. Y para agradecerte todo lo que has hecho por mí, quiero ofrecerte algo. ¿Ofrecerme algo? No es necesario. Claro que lo es. Voy a ascenderte de puesto. Muchísimas gracias, Nati. De verdad, no sé cómo agradecerte. Gracias a ti. Tú salvaste la vida de mi hijo. No es nada. Te prometo que voy a trabajar muy duro para no decepcionarte. Bienvenido a mi equipo. Muchas gracias, Nati.